Bueno, ya hay un petitorio específico del sector público diciendo que esperan que ese 2% que se da cuenta de aumento salarial se impute a la recuperación. ¿Cómo ha tomado el Poder Ejecutivo esta demanda? Bueno, nosotros mismos dijimos que eso era perfectamente posible. Hay que analizarlo en las mesas de negociación que van a comenzar en la primera semana de mayo. La semana que viene salen las convocatorias. Las mesas atienden a la realidad del sector público que es variada. Por un lado, una mesa sobre entes y servicios, otra enseñanza, la otra de la Administración Central y la otra del Poder Judicial. Esas son las mesas que se sientan a negociar sobre la magnitud de la pérdida salarial ocurrida en el año 2021 y cómo es el cronograma de recuperación. Dentro de eso, este 2% obviamente se puede imputar a la recuperación o puede imputarse también a la diferencia que al final del año exista entre la inflación esperada y la inflación ocurrida. Lo que es claro es que a partir del 1 de julio hay un aumento de las remuneraciones de los trabajadores públicos de un 2%. Ahora, ministro, ¿usted considera lógico el planteamiento de COFE de decir, primero resolvamos cuánto tenemos para cobrar de lo que perdimos y después veamos a qué se imputa este 2%? No hay ningún problema. Nosotros dijimos, este es un 2% que implica un incremento en las remuneraciones de los trabajadores públicos, tangible y seguro, que va a los bolsillos de la gente para atemperar este impacto que tenemos de una inflación que no es generada por el país, sino que es generada por el mundo, por una situación internacional de la que nosotros no tenemos mucho para impedirlo, pero lo que podemos hacer es ayudar a que no golpee tanto en la gente. ¿Y hay consenso en el Poder Ejecutivo para imputar esto a la pérdida salarial, ministro? Nosotros estamos abiertos. Hoy estaban presentes representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tomamos nota, arrancamos diciendo que esto podía imputarse sí a la pérdida o podía imputarse al ajuste por inflación. Eso en realidad, la verdad, es una discusión que no tiene, desde mi punto de vista, mayor relevancia, porque lo que importa es que hay un aumento de salario. Y después cómo se imputa es una cuestión más contable que otra cosa. Lo que me interesa sí, y nos parece importante al gobierno, es que de una vez por todas despejemos cuánto es lo que significó la pérdida, que puede ser que no tenga la misma significación según cada uno de los sectores del sector público, y cómo se paga, es decir, cuál va a ser el cronograma de cobertura. Hay que decir que a principios de enero de este año, una parte del aumento equivalente al 1.2% fue por recuperación, o sea que la recuperación ya está empezando a operarse. Este 2 puede ser también, puede ser, no estamos negados a eso. Mire, por la tarde ahí en el sector privado, ¿se está analizando proponer también un 2%? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo es? Lo que pasa es que el sector privado es diferente, porque el sector privado tiene... ¿Pero la sugerencia del gobierno? La sugerencia del gobierno es sobre un aspecto que es adelantar para las mesas que acordaron que el correctivo por inflación va a ser a 2 años, la posibilidad de adelantarlo a este año. Es el único componente que ponemos arriba de la mesa. ¿Qué significa esto en términos cuantitativos? Hoy no lo podemos determinar porque va a depender de cada mesa cómo lo acuerda, porque es un tema de acuerdo de partes. Entonces, si uno toma en cuenta lo que hoy es el rezago entre inflación ocurrida e inflación esperada en los convenios, bueno, hay un monto que se va acumulando y para nosotros nos parece que es bueno que esa acumulación se elimine ahora, que se pague a partir de este año, y luego habrá otra, si la inflación sigue comportándose por encima, a julio del año que viene. ¿Cuántas son las mesas que acordaron a 24 meses? Son unas 80 aproximadamente. Ministro, quiero aprovechar a consultarlo. El PIT-CNT había planteado la posibilidad de aumentar el salario mínimo nacional. Por estas horas está trascendiendo desde Torre Ejecutiva que esa medida quedaría totalmente descartada. ¿Qué información tiene usted? Sí, es así. No está en la mesa de diálogo para nada, porque además, primero, hay que decir las cosas claras. El salario mínimo nacional está por debajo de cualquiera de las categorías salariales que se negocian en los consejos de salarios. O sea, para decirlo más claro, los trabajadores
que participan de las negociaciones del Consejo de Salarios y los públicos también, todos tienen salarios por encima del mínimo. Por lo tanto, el planteo, desde el punto de vista de generar algún efecto sobre los trabajadores formales, privados y públicos, no tiene ningún efecto. Pues segundo, el salario mínimo nacional aumentó un 10% en enero del 21, por encima de la inflación, y aumentó un 9% en enero del 22, también por encima de la inflación, más alto que los aumentos que han tenido los públicos y los privados. Por lo tanto, el planteo, uno se pregunta cuál es el sentido. A veces uno se pregunta si no es para decir que están reclamando algo más. Pero no va a haber ningún incremento para el salario mínimo. El salario mínimo nacional se incrementó el 1 de enero de este año un 9%. La inflación acumulada hasta ahora es 4,4 en marzo. Y por lo tanto está todavía largamente cubierto, esperando lo que ocurre en la inflación. Y el año anterior fue 10%. El PIT-CNT argumenta que es para contemplar justamente a muchos trabajadores que están en la informalidad. Pero eso no tiene, a ver, la informalidad justamente juega por fuera del control de la formalidad, por eso es informal. Entonces, es una hipótesis que puede tener el PIT-CNT de que toma en cuenta, el informal toma en cuenta el salario mínimo nacional, pero repito, aunque fuera así, asumamos que sea así, hubo un aumento del 9% en enero. Los públicos tuvieron un 7%, los privados tuvieron menos seguro que el 9%. O sea que está cubierto. Ministro, ayer se conocieron cifras sobre la informalidad y se verifica que en el interior del Uruguay, sobre todo en el interior profundo, el tema es grave. ¿Cómo está viendo esto el Ministerio en relación a estos datos? Es un tema histórico, ¿no? Estructural, lamentablemente. En los departamentos de frontera la informalidad es mucho más alta que en el conjunto del país. La tendencia en el conjunto del país es excepcionalmente. La semana que viene vamos a hacer un evento acá para analizar justamente un episodio que es diferente a la tendencia en el mundo. En el mundo, a raíz de la pandemia, aumentó la informalidad en prácticamente todos los países. En Uruguay se redujo en 2 o 3 puntos. Si teníamos 25% antes de la pandemia, estamos en 22% promedio nacional. Ahora, hay departamentos donde la informalidad ha sido estructuralmente alta, sobre todo los de frontera, que están en el orden del 38, 39%, y es un fenómeno que muchas veces está atado a que de repente hay formalidad del otro lado, es decir, hay que analizarlo con cuidado, porque puede ser un trabajador informal para el Uruguay, pero que tiene algún tipo de formalidad en del otro lado de la frontera. Estoy diciendo que eso puede ser una explicación, pero nos preocupa, sin duda, y hay que buscar políticas aterrizadas en cada territorio porque es muy distinta la realidad.